Soy el pastor Juan José Gil. Una de las cosas que llegan a preocuparme es cuando escucho los comentarios acerca de la impotencia que muchos sienten para salir de su condición, porque están pensando, los tiempos están mal, deberíamos de prepararnos para salir de las ciudades, deberíamos de estar ya avanzando hacia los campos, incluso hacia las montañas o hacia otros lugares de refugio. Pero no lo podemos hacer porque nos vemos completamente impedidos de lograr algo, de conseguir invertir, de tener posibilidades para comprar algún terreno, adquirir alguna casa, etc. Cuando pensamos así, estamos también tentados a llegar a un desánimo total y completo y pensar, bueno, para mí no habrá esperanza porque por el momento no veo ninguna posibilidad. Lo que más me preocupa de este aspecto, aparte de que entiendo la condición económica y los sentimientos de todos aquellos que no pueden hacerlo, yo tampoco nado en riqueza en absoluto. Bueno, lo que realmente me llega a preocupar más hondamente es que nos desanimemos hasta el extremo de rendirnos, de pensar que todo lo que tenga que ver con salir de las ciudades o alcanzar lugares más seguros o obtener refugio en algunos de esos lugares apartados, aislados muchas veces, sea para otros y no para nosotros. Mira, por experiencia te puedo decir que Dios no desampara a los suyos. Quizá no sea cuestión de dinero. Por una parte, como dice la Escritura, a los pobres les es concedido ser ricos en fe. En otras palabras, Dios tiene sus oídos dispuestos a escuchar el clamor de aquellos que no se pueden valer por sí mismos y que van a estar buscando una salida. Y estoy seguro de que, como dice la Escritura en repetidas ocasiones, los que confían en el Señor no serán avergonzados. Buscad y hallaréis, dijo Jesús, pedid y se os dará. Son cosas que tenemos que entender que forman parte de nuestro entrenamiento. También eso es supervivencia. Quizá aquellos que estáis en lugares más tropicales, de más vegetación, más recursos naturales también en general, es posible que dispongáis de alimento más rápido, es decir, vivís en medios naturales en los que hay mucha más abundancia de esos recursos, más abundancia de frutas, de verduras, más abundancia también de carne o de pescado. Por otro lado, más facilidades para encontrar refugio, por ejemplo, cuando el clima es mucho mejor, más cálido, más cordial. En los lugares del norte como Europa o Canadá, Estados Unidos, la parte, todas las, digamos, todas las zonas del norte de Asia son mucho más inhóspitos. Hay temperaturas mucho más extremas. El frío es tremendo. Hay muchos lugares que están prácticamente todo el invierno con nieve. Y no me refiero solo al invierno de esos 3 meses típicos que llamamos así, invierno. Me refiero a que hay lugares donde por 6 meses o 7 meses las nieves permanecen inmutables. Hay un frío que es muy difícil de paliar, a menos que tengas grandes recursos, y quizá por eso los países del norte se vean más avanzados. Se han tenido que esforzar mucho más para crear ambientes más óptimos, mejores, más calientes, más preparados para esos inviernos crudos. Entonces yo os diría que los que estáis en lugares más cálidos ya tenéis o contáis con algunas grandes ventajas, quizá no tanto en los lugares desérticos como el Sáhara.
donde la supervivencia parece ser mucho más compleja, más complicada debido a las temperaturas extremas, tanto de calor como frío nocturno. Y por supuesto hay mucho menos recursos naturales, hay mucha roca, mucha arena, pero hay poca abundancia de vegetales e incluso de animales que estén disponibles para el alimento. En fin, tenemos que sopesar esas cosas. Quizá no puedas conseguir un terreno si estás en un lugar de mucha vegetación, de lugares cálidos propicios para pasar la noche en cualquier lugar. Quizá no tengas las comodidades que se te ofrecen en lugares más preparados, más ricos, pero lo tengas más fácil en muchas otras cosas, condiciones, etcétera. Entonces sopesa el equilibrio, sopesa lo positivo y balancealo con lo negativo. Entonces, quizá si vives en zonas del sur, pero de alta montaña, por supuesto te sea más complicado. Ya sabemos que la altitud también es fría y que también tiene sus dificultades y ofrece sus inconvenientes, por supuesto que sí. Con el frío vienen las nieves, pero también viene abundancia de agua, también hay que tenerlo en cuenta. Y yo diría lo ideal en lugares así, en general en todo el mundo, en toda la Tierra, en todo el planeta, lo más interesante es crear comunidades homogéneas, es decir, aunque no estéis viviendo juntos, sí tener conocimiento de dónde están unos, dónde están otros, dónde están esas personas que piensan como nosotros, que tienen mentalidad de supervivencia, que se preparan. Y el contar con comunidades, incluso si no están unidos o juntos, diría yo, en una misma población, en una misma aldea, si lo están, perfecto, pero incluso si no lo están, quizá lo ideal sería establecer una buena comunicación con ellos, establecer redes de compartir, de intercambiar, de trueque. Todas esas cosas son importantes a la hora de pensar en supervivencia, que podamos intercambiar nuestros recursos, facilitarnos la vida los unos a los otros. Eso siempre ha pasado, incluso en lugares muy remotos donde había apenas pequeñas aldeas, pero si estaban a una cierta distancia que se podía recorrer en un día, entonces era suficiente como para intercambiar productos y bienes de consumo. Vamos hacia eso. Si el sistema en general colapsa como esperamos, la economía se hunde y todo eso afecte a lo que conocemos como comercio, como intercambio de bienes, bueno, pues si eso se da, si eso es así, entonces tenemos que pensar en desarrollar estas redes. Yo diría, si ya sabes que en un sitio hay gente que está viviendo porque ya dieron el salto o dieron el paso para salir de las ciudades y ubicarse en los campos, en las montañas o en cualquier otro lugar, pueden ser, lo digo muchas veces, pueden ser incluso los lugares más inhóspitos, quizá porque hayan aprendido ese tipo de supervivencia extrema. Pero si ya están afuera y si ya se han ubicado y si ya han comenzado incluso a producir, yo os animo a que, si vais a dar vosotros el paso ahora, lo deis hacia esos lugares, porque es importante crear ese ambiente de comunidad, ese ambiente de intercambio. Entonces, yo diría que esa es otra de las posibilidades que tenemos que tener en cuenta y que deberíamos de considerar
quizá por encima incluso de otras ventajas, otros beneficios, porque la comunidad, la unidad, aunque solo fuera a nivel económico, a nivel de intercambio, de trueque, la posibilidad de hacerlo multiplica nuestras posibilidades de supervivencia, porque no nos vamos a quedar completamente aislados, porque incluso vamos a poder recibir ayuda para construir quizás refugios o incluso para refugiarnos unos a otros. Y por supuesto, en cualquier otro tipo de ayuda que podamos necesitar. Si tenemos habilidades distintas en una misma comunidad, incluso, repito, aunque tengas que recorrer cierta distancia, no importa, sabes que vas a recibir socorro o vas a traer de esos lugares ayuda para ti o para tu familia o para tu pequeña comunidad. En fin, ¿por qué cuento todo esto? Porque no podemos solamente mirar nuestra escasez. Tenemos que tener una percepción un poco más amplia, más rica, que no se base solo en nuestros recursos personales, sino que cuente también con las posibilidades que se nos abren cuando estamos con otros, cuando estamos cerca de otros, cuando disponemos de comunicación, de relación, del compartir con otros que están en situaciones muy parecidas teniendo nuestra misma mentalidad, mucho más si hablamos entre cristianos o en grupos homogéneos, sean los que sean, tengan la base que tengan, pero hablando de supervivencia, todo puede servir cuando tenemos una mentalidad que nos une, que nos de alguna forma nos va a conectar, nos va a mantener en cierta relación y contacto. Entonces, no te desanimes, no te dejes llevar porque tus recursos sean pocos, porque tu pobreza se pueda ver incluso profunda o extrema. Piensa en salir de esa situación, busca a Dios, piensa en otras personas, piensa en cómo Dios en su palabra nos muestra casos realmente extremos de gente que estaba dispuesta a morir porque ya se les acababan todos los recursos y no les quedaba otra. Y de pronto Dios respondió a sus oraciones y envió ayuda, envió auxilio. Fíjate en la viuda de Sarepta, por ejemplo, en el caso de Elías, y también ocurrió en el caso de Eliseo. Y yo estoy seguro que en muchos casos más. Imagínate a Jesús y sus discípulos que habían abandonado todo y estaban viajando a lo largo y ancho de Israel. No tenían ni dónde reclinar su cabeza, no tenían ni sacos de dormir, ni tenían tiendas de campaña. Seguramente no tenían nada y dormirían como pudieran, construyéndose sus propios refugios o bien usando las puertas que se les abrieran, como eran casas de creyentes que reconocían en ellos, tanto en Jesús como en los discípulos, la gracia de Dios, enviados por Dios para traer inspiración, revelación, ánimo. Y entonces les acogían en sus casas y les proveían, como era el caso de Lázaro, Marta y María, que estuvieron ahí para recoger a los discípulos y a Jesús mismo. Podríamos hablar de Zaqueo, podríamos hablar seguramente de Nicodemo o de cualquiera otros que eran discípulos, se consideraban a sí mismos discípulos de Jesús y Jesús les reconocía también. ¿Quién te dice aquí a ti que no vas a encontrar en tiempos de necesidad esta gente amable que te abra las puertas? Y tú dices, bueno, será muy difícil porque estaremos en tiempos de tribulación y la marca de la bestia estará por todas partes y no será fiable entrar en ninguno de esos lugares. Sí, pero Dios es más poderoso y Él puede abrirte puertas para provisión, para refugio, incluso en medio de los tiempos más difíciles de la historia. En fin, quiero dejaros esta reflexión. Quiero que veáis que mientras tengamos al Señor habrá posibilidades.
mientras podamos contar con gente, ya sea de nuestra propia opinión o de otra, se puede abrir una posibilidad. Entonces, confía en el Señor, busca, llama, ora o pide. Vamos a ver milagros. Y quiero dejaros ese pensamiento. No te deprimas, no te desanimes, no te hundas, no te conformes a un futuro totalmente oscuro, incapacitante, terrible. No, piensa que Dios está contigo y que Él hará más allá de lo que tú hayas podido hacer. Él te abrirá puertas, te dará recursos, te dará protección y te proveerá muchas más cosas quizá de las que hayas pensado. No te rindas, sigue adelante, confía. Dios hará, es su promesa. Que el Señor os bendiga.